Todavía recuerdo el olor a desinfectante y a café frío de aquella sala de espera del hospital. Había llegado a las 4 de la madrugada, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía las pulsaciones en las sienes. Mi hija Mariana estaba a punto de dar a luz a mi primer nieto, y yo había manejado casi 2 horas desde mi pequeño departamento en Toluca hasta ese hospital privado de la Ciudad de México, donde ella y su esposo habían decidido que nacería el bebé. Llevaba en las manos un ramo de rosas blancas que había cortado de mi propio jardín, las mismas flores que planté el día que Mariana cumplió 15 años, cuando todavía me miraba con ojos llenos de cariño. Pero cuando por fin me dejaron entrar a la habitación, después de casi 7 horas de espera angustiosa, lo que encontré no fue el abrazo agradecido que había imaginado durante todo ese tiempo. Mariana estaba recostada en la cama, con el bebé en brazos, rodeada de su suegra, sus cuñadas y su esposo Rafael. Todos sonreían, tomaban fotos, se pasaban al niño como si fuera un trofeo. Y cuando me acerqué, con las piernas temblándome de emoción y cansancio, cuando extendí los brazos hacia ese pequeño ser que acababa de llegar al mundo, Mariana me miró con una frialdad que me heló la sangre. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con voz cortante. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decir que era su madre, que había esperado 9 meses por ese momento, que había manejado toda la noche para estar con ella, mi hija pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. «Ojalá murieras. Así por fin dejarías de arruinar cada momento importante de mi vida». El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que el aire se había vuelto sólido. Las rosas blancas cayeron de mis manos al suelo inmaculado del hospital. Y mientras su suegra sonreía satisfecha desde su silla junto a la ventana, mientras Rafael desviaba la mirada como el cobarde que siempre fue, yo di media vuelta y salí de esa habitación sin mirar atrás. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. No lloré en el hospital. No lloré en el estacionamiento mientras buscaba mi viejo Tsuru entre las camionetas de lujo. No lloré durante las 2 horas de regreso a Toluca, con el sol de la mañana quemándome los ojos cansados. El llanto vino después, cuando cerré la puerta de mi departamento de 2 habitaciones, ese lugar modesto pero limpio que había sido mi refugio durante los últimos 5 años, desde que vendí la casa familiar para ayudar a Mariana con el enganche de su departamento en Polanco. Me dejé caer en el sofá de tela desgastada que había comprado de segunda mano, ese que mi hija siempre criticaba cuando venía de visita, las contadas veces que venía, y entonces, sí, solté todo el dolor acumulado. Lloré como no lloraba desde el día en que mi esposo Tomás murió de un infarto, dejándome viuda a los 52 años, con una hija de 23 que apenas acababa de terminar la universidad. Lloré por los años que había dedicado a criar a Mariana sola, trabajando dobles turnos en el hospital como enfermera, sacrificando vacaciones, ropa nueva, salidas con amigas, todo para que ella tuviera lo mejor. Lloré por las noches en vela, ayudándola con sus tareas de la universidad, por los préstamos que pedí para pagar su maestría en administración, por el dinero de mi pensión que le había dado para su boda hace 3 años. Esa boda fastuosa en un jardín de Cuernavaca, donde apenas me dejaron participar en la organización porque su suegra, doña Cristina, tenía mejor gusto y más experiencia en eventos elegantes. El departamento estaba en silencio. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Podía escuchar los camiones pasando por la avenida, el vendedor ambulante de tamales arrastrando su carrito, las campanas de la iglesia de San Francisco llamando a misa de 8, sonidos cotidianos que de pronto se sentían extraños, como si yo estuviera viendo mi vida desde afuera, como si ya no perteneciera a este mundo. Me levanté despacio, con todo el cuerpo dolorido por la tensión y el cansancio, y fui a la cocina a prepararme un café. La cafetera vieja hizo su ruido familiar, ese ronroneo que siempre me reconfortaba. Pero ese día, ni siquiera el aroma del café recién hecho pudo calmar el dolor que sentía en el pecho. Me senté en la pequeña mesa junto a la ventana, esa donde desayunaba sola cada mañana, y por primera vez en años me permití preguntarme,
¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo dejó mi hija de quererme? Los recuerdos comenzaron a llegar en oleadas. Mariana de niña, con sus trenzas largas y su risa cristalina, corriendo hacia mí cuando la recogía de la escuela. Mariana de adolescente, más distante pero todavía confiándome sus secretos, sus primeros amores, sus sueños de ser una mujer exitosa. Mariana de 21 años, el día que su padre murió, llorando en mis brazos y diciéndome: «Mamá, prométeme que nunca me vas a dejar». Y yo, ingenua, creyendo que ese lazo entre nosotras era irrompible, que nada ni nadie podría separarnos. Pero entonces llegó Rafael a su vida. Lo conoció en su trabajo, en esa empresa de marketing digital donde ella había conseguido un puesto de coordinadora. Rafael venía de una familia de dinero, de esas familias que tienen casas en bosques de las lomas y pasan las navidades esquiando en Aspen. Su padre era dueño de una cadena de concesionarias de autos de lujo, y su madre, doña Cristina, era de esas mujeres que se la pasan en el gimnasio, el salón de belleza y las comidas de la asociación de señoras del club. Desde el primer día que Mariana me lo presentó, supe que algo iba a cambiar. No fue por Rafael en sí, aunque con el tiempo descubrí que era un hombre débil, incapaz de defender a su esposa de su propia madre, sino por la forma en que mi hija comenzó a mirarse a sí misma a través de los ojos de esa familia. De pronto, nuestro origen humilde le avergonzaba. El hecho de que yo trabajara como enfermera, que viviera en un departamento modesto en Toluca, que no tuviera coche último modelo ni ropa de marca, todo eso se convirtió en un secreto que debía ocultar. La transformación fue gradual pero devastadora. Primero dejó de invitarme a las reuniones familiares de los Domínguez. Ese era el apellido de Rafael. «Es que son muy formales, mamá, no te sentirías cómoda», me decía con una sonrisa forzada. Luego comenzó a cambiar su forma de vestir, de hablar, incluso su acento. Eliminó los modismos que había usado toda su vida, esas expresiones coloridas del México profundo que yo le había enseñado y que ella ahora consideraba corrientes. Empezó a frecuentar restaurantes caros, spas exclusivos, boutiques donde una blusa costaba lo que yo ganaba en una semana. Y cada vez que yo intentaba acercarme, cada vez que proponía que nos viéramos para comer o que viniera a visitarme a Toluca, siempre tenía una excusa. «Es que estoy muy ocupada con el trabajo, mamá. Es que Rafael tiene un compromiso familiar. Es que este fin de semana nos vamos a Valle de Bravo con sus papás». Así, poco a poco, fui quedando fuera de su vida. Pero lo más doloroso no fue la distancia física, sino la forma en que comenzó a tratarme cuando sí nos veíamos. En su cumpleaños número 26, organicé una pequeña cena en mi departamento. Cociné durante 2 días su platillo favorito desde niña: mole poblano con todo y arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano que compré especialmente en el mercado. Invité a sus 2 amigas de la universidad, que todavía mantenían contacto conmigo. Decoré el pequeño comedor con globos y flores. Puse la mesa con el mantel bordado que había sido de mi abuela. Mariana llegó 2 horas tarde, con Rafael a regañadientes detrás de ella. Apenas probó la comida. «Es que estoy tratando de comer más sano, mamá. Esto está muy pesado», dijo mientras empujaba el plato. Se quedaron menos de 1 hora. Cuando se fueron, encontré sobre la mesa 200 pesos junto a una nota. «Para que te compres algo bonito». Como si yo fuera una empleada doméstica a la que se le deja propina. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sofá, con la televisión encendida y el mole sin tocar enfriándose en la cocina. Al día siguiente, tiré toda la comida. No podía siquiera verla sin sentir una punzada de humillación en el estómago. Pero seguí intentándolo. Porque así somos las madres, ¿verdad? Porque nos enseñaron que el amor de madre es incondicional, que debemos perdonar todo, aguantar todo, sacrificarnos siempre. Y yo, Lucía Méndez, enfermera de 60 años, viuda, sin más familia que esa hija que cada día me trataba peor, seguí tragándome mi orgullo, mis lágrimas, mi dolor, con la esperanza de que algún día, de alguna forma, Mariana volvería a ser la niña cariñosa que yo había criado. Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que ese sería el momento del cambio. Me llamó por teléfono,
Algo inusual porque últimamente solo nos comunicábamos por mensajes de WhatsApp que ella respondía con monosílabos días después. «Mamá, tengo que darte una noticia», me dijo con voz emocionada. Y cuando me contó que iba a ser abuela, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho de la felicidad. «Ay, mija, qué noticia tan maravillosa», le dije con lágrimas en los ojos. «Voy a ser abuela. No sabes lo feliz que me haces». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego ella agregó: «Sí, bueno, todavía falta mucho, te mantengo informada». Y colgó. Durante los siguientes 9 meses viví en una montaña rusa emocional. A veces Mariana me mandaba fotos de sus ultrasonidos, siempre días después de haberlos tenido, cuando ya los había compartido con toda la familia de Rafael. A veces me enviaba listas de cosas que necesitaba para el bebé, y yo, con mi pensión de enfermera jubilada, compraba lo que podía: pañales, toallitas, algunos mamelucos sencillos. Nunca eran suficiente. «Ay, mamá, es que estos pañales no son de la marca que uso», me decía cuando le llevaba mis regalos. «Es que estos mamelucos son muy corrientes. Prefiero los que me regaló la mamá de Rafael». Pero yo seguía intentando. Tejí una cobija de bebé durante 3 meses, punto por punto, con lana suave color celeste porque habían decidido llamar al niño Mateo. Cada puntada era una oración, un deseo de que ese nieto me aceptara, me quisiera, de que a través de él yo pudiera recuperar el amor de mi hija. Cuando se la di, en uno de los pocos almuerzos que tuvimos durante su embarazo, en un restaurante caro que ella eligió, donde me sentí incómoda entre tantas mujeres elegantes con sus bolsas de diseñador, Mariana apenas la miró. «Gracias, mamá», dijo sin emoción, y la metió en su bolsa enorme sin siquiera desdoblarla completamente para verla. Doña Cristina, que ese día, casualmente, estaba comiendo en el mismo restaurante y casualmente se acercó a nuestra mesa, vio la cobija y comentó: «Ay, qué detalle tan rústico. Aunque en el hospital privado donde va a nacer Mateo todo está climatizado, probablemente no la necesite». Y las dos, madre y nuera, intercambiaron una mirada de complicidad que me partió el alma. Debí haberme dado cuenta en ese momento de que yo no era bienvenida en la vida de mi hija. Debí haber comprendido que ella había elegido pertenecer a ese mundo de apariencias, de dinero, de frivolidad, donde una madre humilde de Toluca no tenía cabida. Pero el corazón de una madre es terco, estúpido incluso. Y yo me aferré a la esperanza de que cuando naciera el bebé, cuando Mariana sintiera en carne propia lo que era ser madre, algo cambiaría. Me imaginaba ayudándola durante las primeras semanas, enseñándole a bañar al niño, a calmarlo cuando llorara, compartiendo con ella esos secretos antiguos que pasan de abuela a madre a hija. Me imaginaba cuidando a mi nieto mientras ella volvía al trabajo, siendo esa abuela presente, amorosa, necesaria. ¡Qué tonta fui! La noche que recibí el mensaje de Rafael diciéndome que Mariana había entrado en labor de parto, me puse a temblar. Eran las 11 de la noche. Él me pedía que no fuera todavía al hospital, que esperara a que él me avisara. «Es que queremos un momento privado como familia primero», decía el mensaje. «Te avisamos cuando puedas venir». Me quedé despierta toda la noche, sentada en el sofá, con el celular en la mano, esperando. Revisaba cada 5 minutos, ansiosa por recibir noticias. A las 3 de la madrugada, cansada de esperar, le mandé un mensaje. «¿Cómo va todo? ¿Ya nació el bebé? Dime algo, por favor». No hubo respuesta. A las 4 tomé una decisión. Agarré mi bolsa, las llaves del coche y manejé hacia la Ciudad de México. Si mi hija estaba dando a luz, yo tenía que estar ahí. Era mi derecho como madre, mi obligación como abuela. Durante todo el camino, practiqué lo que le diría cuando la viera. «Mija, aquí estoy, vine para apoyarte». Imaginé su cara de alivio al verme, su abrazo agradecido, ese momento de reconexión que llevaba años esperando. Pero la realidad fue muy diferente. Cuando llegué al hospital, una enfermera me informó que el bebé había nacido a las 2 de la madrugada.
Llevaba más de 2 horas esperando en la sala sin que nadie me avisara. ¿Por qué nadie me llamó?, pregunté con voz temblorosa. La enfermera, una mujer joven de mirada compasiva, solo movió la cabeza. Lo siento, señora, pero tengo entendido que la familia pidió privacidad. Me dejaron entrar hasta las 7 de la mañana, cuando ya todos los domínguez estaban ahí, cuando ya habían tenido su tiempo para tomar fotos, para celebrar, para hacer todos esos primeros momentos importantes sin mí. Y entonces vino la escena que relaté al principio. Esas palabras venenosas de mi hija: ojalá murieras. Las recuerdo con tanta claridad como si las hubiera pronunciado hace 5 minutos. Recuerdo cómo las otras personas en la habitación, doña Cristina, las cuñadas de Mariana, Rafael, miraron hacia otro lado, incómodas, pero sin defenderme. Recuerdo el llanto del bebé de fondo, ese sonido que debería haberme llenado de alegría, pero que en ese momento solo subrayaba mi dolor. Recuerdo mis propios pies moviéndose hacia la puerta, mi mano girando la perilla, mi cuerpo caminando por ese pasillo interminable del hospital, mientras las lágrimas finalmente comenzaban a brotar. Ahora, sentada en mi cocina con el café ya frío, con el sol de media mañana entrando por la ventana y dibujando patrones en el suelo de linóleo, me pregunté qué iba a hacer con el resto de mi vida. Tenía 60 años. No era joven, pero tampoco era una anciana inválida. Había dedicado los últimos 35 años de mi vida a cuidar a otros. Primero a mi esposo y mis hijas, luego a mis pacientes en el hospital durante 25 años de carrera como enfermera. Y después de jubilarme, todavía dedicándole cada pensamiento, cada peso ahorrado, cada momento libre a esa hija que ya no me quería. ¿Y ahora qué? Me quedaba aquí, en este departamento silencioso, esperando a que Mariana tal vez, algún día, decidiera que necesitaba a su madre. Esperando una llamada de disculpa que probablemente nunca llegaría. Viviendo del recuerdo de lo que pudo haber sido. Mi celular sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de WhatsApp. El corazón me dio un vuelco. Tal vez era Mariana, tal vez se había arrepentido, tal vez. Pero no. Era de mi hermana menor, Patricia, que vivía en Querétaro. Lucía, me acabo de enterar por Facebook que Mariana tuvo al bebé. ¿Por qué no me avisaste? ¿Cómo están todos? Mándame fotos de mi sobrino nieto. Ni siquiera sabía qué responder. ¿Cómo le explicaba que yo tampoco había sido avisada a tiempo? ¿Que mi propia hija me había corrido del hospital deseándome la muerte? ¿Que no tenía ninguna foto del bebé porque ni siquiera me dejaron cargarlo? La vergüenza me quemaba la garganta. Finalmente escribí: «Todos bien, Patty. Te mando fotos después». Y apagué el teléfono. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. No salí del departamento. Apenas comí. Dormía a ratos en el sofá, despertándome sobresaltada con pesadillas donde mi hija repetía una y otra vez esas palabras terribles. El teléfono no sonó. Mariana no llamó. Rafael no llamó. Nadie de esa familia a la que yo no pertenecía se dignó a comunicarse, ni siquiera para verificar que había llegado bien a casa después de manejar 2 horas en estado de shock. Fue como si yo hubiera dejado de existir, como si esos 60 años de vida, esos 35 años de ser madre, se hubieran borrado de un plumazo. El cuarto día, mi hermana Patricia apareció en mi puerta sin avisar. Había manejado desde Querétaro porque mis mensajes escuetos la tenían preocupada. Cuando abrí la puerta y ella vio mi estado, sin bañar, en pijama, con el departamento hecho un desastre, no preguntó nada. Solo me abrazó, y en ese abrazo, por fin, le conté todo. Le conté los años de humillaciones pequeñas y grandes. Le conté del rechazo gradual de Mariana, de cómo me había convertido en una vergüenza para ella, de cómo había vendido la casa de mi esposo para ayudarla económicamente mientras ella me trataba como una sirvienta. Le conté de la escena en el hospital, de esas palabras que todavía me quemaban por dentro. Patricia me escuchó sin interrumpir, pero cuando terminé, su expresión era de furia. «Lucía», me dijo tomándome de las manos, «esto tiene que parar.
¿Cuándo vas a darte cuenta de que no puedes obligar a nadie a quererte, ni siquiera a tu propia hija? Sus palabras fueron como una bofetada, pero una bofetada necesaria, porque en el fondo yo lo sabía. Sabía que Mariana había dejado de quererme hace años, tal vez desde que conoció a Rafael y a su familia opulenta. Sabía que para ella yo era un estorbo, un recordatorio incómodo de sus orígenes humildes, algo que había que ocultar como se oculta una mancha en un vestido caro. Pero admitirlo significaba aceptar que había desperdiciado años de mi vida persiguiendo el amor de alguien que no estaba dispuesto a dármelo. Significaba enfrentar el hecho de que mi única hija, la niña que había crecido en mi vientre, que había mamado de mi pecho, que había dado sus primeros pasos sosteniéndose de mis manos, me había descartado como quien descarta un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva. Patricia se quedó conmigo una semana. Durante ese tiempo, me obligó a bañarme, a comer, a salir del departamento, aunque fuera solo para caminar por el parque. Me llevó al mercado, donde compramos verduras frescas y flores para el departamento. Me acompañó a misa el domingo, aunque yo hacía años que no iba a la iglesia. Y sobre todo, habló conmigo. Largas conversaciones durante las noches, con té de manzanilla y galletas, donde me hizo ver cosas que yo me había negado a aceptar. Tú no eres solo una madre, me decía. Eres Lucía Méndez. Fuiste una enfermera excelente. Fuiste una esposa dedicada. Eres mi hermana mayor a quien siempre he admirado por tu fuerza. Tienes amigas que te aprecian. Tienes talentos, intereses, una vida propia. ¿Cuándo dejaste de verte a ti misma y empezaste a verte solo a través de tu hija? Tenía razón. En algún momento, sin darme cuenta, había reducido toda mi identidad a ser la mamá de Mariana. Todos mis esfuerzos, todos mis recursos emocionales y económicos, toda mi energía, los había volcado en esa relación unilateral que me estaba destruyendo. Había descuidado mis amistades. Había dejado de hacer las cosas que me gustaban. Leer, caminar, cocinar solo por placer y no por obligación. Ir al cine. Me había convertido en una sombra esperando ser notada, validada, querida por alguien que simplemente no estaba interesado en hacerlo. Patricia me ayudó a ver que yo tenía que tomar una decisión. Podía seguir así, esperando migajas de atención de Mariana, permitiendo que me tratara mal, sacrificando mi dignidad y mi paz mental con la esperanza de que algún día ella cambiara. O podía elegirme a mí misma. Podía establecer límites. Podía decir basta. Cuando mi hermana regresó a Querétaro, me quedé sola nuevamente con mis pensamientos, pero esta vez era diferente. Había una chispa de algo nuevo dentro de mí, algo que llevaba años apagado. Rabia. No la rabia destructiva que te hace hacer locuras, sino la rabia sana, la que te dice que no mereces ser tratada así, la que te impulsa a defenderte, a respetarte, a ponerte en primer lugar por una vez en tu vida. 2 semanas después del nacimiento de Mateo, recibí un mensaje de Mariana. Era la primera vez que se comunicaba conmigo desde el incidente del hospital. El mensaje decía: «Mamá, necesito que vengas este fin de semana a cuidar al bebé. Vamos a ir a Puerto Vallarta con los papás de Rafael y no queremos llevarnos al niño tan chiquito. Llegas el viernes en la noche y te regresas el domingo. Te mando la dirección». No había saludo, no había disculpa, no había un «¿cómo estás?» o un «perdón por lo que pasó». Solo una orden, como quien le da instrucciones a una empleada. Y en ese momento, leyendo ese mensaje frío y demandante, algo dentro de mí hizo clic. Vi con claridad absoluta lo que Patricia había intentado hacerme ver. Para Mariana, yo solo era útil cuando me necesitaba. No era una madre a quien amar y respetar, sino una herramienta a la que recurrir cuando le convenía. Me quedé mirando la pantalla del celular durante largo rato. Mis dedos temblaban sobre el teclado. La Lucía de antes habría respondido: «Sí, mija, ahí estaré». La Lucía de antes habría corrido a su llamado, agradecida de que por lo menos me necesitara para algo, dispuesta a tragarse otra humillación con tal de estar cerca de su nieto. Pero esa Lucía había muerto en aquel pasillo del hospital. La nueva Lucía,
la que estaba emergiendo de entre las cenizas de tanto dolor, escribió: «No puedo». Presioné enviar antes de arrepentirme. La respuesta de Mariana fue inmediata. «¿Cómo que no puedes? ¿Qué tienes que hacer que sea más importante que cuidar a tu nieto?» Respiré profundo. «Tengo planes. Busca otra opción». Podía imaginarla del otro lado, incrédula, furiosa. Nunca antes le había dicho que no. Nunca antes me había negado a hacer algo que ella me pidiera, sin importar cuán inconveniente o irrazonable fuera. Su siguiente mensaje confirmó mi intuición. «No lo puedo creer. Eres increíblemente egoísta. Todo lo que te he pedido en la vida, y justo ahora que de verdad te necesito, me sales con esto. ¿Qué clase de abuela eres?» Cada palabra era un puñal diseñado para hacerme sentir culpable, para quebrar mi determinación, para obligarme a ceder como siempre había cedido. Pero esta vez, algo había cambiado. Esta vez, en lugar de dolor, sentí una extraña sensación de libertad. Escribí: «Una abuela a quien le gritaron, ojalá murieras, el día que nació su nieto. Una abuela que no fue bienvenida en el hospital. Una abuela que durante años ha sido tratada con desprecio por su propia hija. Esa clase de abuela, Mariana». Y bloqueé su número. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. El corazón me latía desbocado. Parte de mí quería deshacer todo, mandarle otro mensaje pidiéndole perdón, diciéndole que sí iría a cuidar al bebé. Pero otra parte, la parte más fuerte, sabía que había hecho lo correcto. Por primera vez en años, me había puesto límites, me había respetado a mí misma. Los días siguientes fueron extraños. Esperaba sentir culpa abrumadora, arrepentimiento, desesperación por arreglar las cosas. Pero lo que sentí fue alivio. Como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente lo hubiera dejado en el suelo. No sabía qué iba a pasar ahora. No sabía si Mariana intentaría comunicarse de otra forma, si vendría a buscarme, si me pediría perdón. No sabía si alguna vez conocería realmente a mi nieto, si tendría la oportunidad de ser parte de su vida, y eso dolía, claro que dolía. Pero por primera vez me di cuenta de que no podía seguir sacrificando mi paz mental, mi dignidad, mi salud emocional por una relación que me estaba destruyendo. Una semana después de ese intercambio de mensajes, Patricia me llamó para proponerme algo. «Lucía, ¿recuerdas a mi amiga Carmen, la que tiene ese pequeño hostal en San Miguel de Allende? Pues está buscando ayuda. Alguien que pueda atender la recepción unas horas al día, que hable inglés con los turistas, que mantenga el lugar ordenado. No paga mucho, pero incluye habitación y comida. Pensé en ti. Creo que un cambio de aires te vendría bien». Mi primera reacción fue rechazar la idea. Irme de Toluca, dejar mi departamento, mis pocas rutinas, la ciudad donde había vivido toda mi vida. Pero luego me pregunté, ¿qué me quedaba aquí realmente? ¿Un departamento vacío lleno de recuerdos dolorosos? La posibilidad siempre presente de toparme con alguien que me preguntara por mi hija y mi nieto, teniendo que inventar excusas o admitir la verdad humillante. La tentación constante de desbloquear el número de Mariana y rogarle que me dejara volver a su vida. «Déjame pensarlo», dije a Patricia, pero en realidad ya sabía mi respuesta. Esa noche caminé por mi departamento mirándolo con ojos nuevos, los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, las fotos de Mariana en diferentes etapas de su vida colgadas por todos lados. Mariana bebé, Mariana de primera comunión, Mariana graduándose de la universidad, Mariana en su boda. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que nunca volvería a tener. Descolgué todas las fotos, no con rabia, sino con una tristeza tranquila, resignada. Las puse en una caja junto con la cobija tejida que había hecho para Mateo y que Mariana nunca usaría. Guardé la caja en el closet, bajo unas mantas viejas. Tal vez algún día podría mirar esas fotos sin sentir este dolor. Pero ese día no era hoy. A la mañana siguiente llamé a Patricia. «Dile a tu amiga Carmen que acepto el trabajo. ¿Cuándo puedo empezar?» 2 semanas después,
Había rentado mi departamento a una pareja joven de maestros que parecían buenas personas. Empaqué mis pertenencias esenciales en 2 maletas y algunas cajas. Doné la mayoría de mis muebles a una casa hogar que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Y una mañana de octubre, con el cielo despejado y el aire fresco anunciando el cambio de estación, subí a Mitsuru y manejé hacia San Miguel de Allende, dejando atrás no solo una ciudad, sino toda una vida de sacrificio no correspondido. El Hostal de Carmen era un lugar encantador. Era una casa colonial vieja que ella había restaurado con mucho cariño, pintada de color terracota con marcos de ventanas azul cielo. Tenía un patio central con una fuente, macetas desbordantes de bugambilias y geranios, una jaula enorme con 2 loros parlanchines que saludaban a los huéspedes en español e inglés. Había 6 habitaciones para turistas, cada una decorada con artesanías mexicanas, colchas tejidas a mano y pinturas de artistas locales. Mi habitación era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba a un jardín donde crecían limoneros y naranjos. Carmen resultó ser una mujer de 55 años, menuda pero llena de energía, con el cabello completamente blanco que llevaba siempre recogido en un chongo suelto. Viuda como yo, sin hijos, había decidido después de la muerte de su esposo dedicar su vida a crear este espacio de paz para otros. El dolor te puede aplastar o te puede enseñar a volar, me dijo el primer día mientras me mostraba mis responsabilidades. Yo elegí volar, espero que tú también lo hagas. Mis tareas eran sencillas. Atender la recepción de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ayudar con el desayuno que Carmen servía en el patio cada mañana. Café, jugo natural, fruta fresca, pan dulce de una panadería local. Mantener las áreas comunes limpias y acogedoras. Conversar con los huéspedes, recomendarles lugares para visitar en San Miguel, ayudarlos con reservaciones de restaurantes o tours. No era un trabajo exigente, y ciertamente no era glamoroso. Pero me mantenía ocupada. Me daba propósito, y lo más importante, me rodeaba de gente nueva, personas que no sabían nada de mi historia con Mariana, que no me miraban con lástima o curiosidad malsana. Los primeros meses fueron de ajuste. Extrañaba Toluca a veces, sus calles familiares, los sonidos conocidos. Pero más de lo que extrañaba Toluca, extrañaba la idea de lo que pudo haber sido, una relación sana con mi hija, la oportunidad de ser una abuela presente en la vida de mi nieto. Sin embargo, con el paso de las semanas, comencé a notar algo sorprendente. Estaba comenzando a ser feliz. No una felicidad eufórica, sino algo más profundo y estable. Paz. San Miguel de Allende resultó ser exactamente lo que necesitaba. El pueblo era hermoso, lleno de calles empedradas, casas coloridas, iglesias barrocas y una comunidad vibrante de artistas, escritores y expatriados de todo el mundo. Comencé a explorar. Caminaba por las tardes hasta el jardín principal, donde me sentaba en una banca a ver pasar la vida. Familias con niños corriendo, parejas de ancianos tomadas de la mano, músicos callejeros tocando canciones románticas. Los domingos iba al mercado de artesanías, donde poco a poco fui conociendo a los vendedores. Había una señora que vendía rebozos tejidos a mano que me recordaba técnicas que mi propia abuela me había enseñado de niña. Empecé a ayudarla algunos domingos, y ella, agradecida, me regaló un rebozo precioso de color vino con hilos dorados. Carmen me presentó a su círculo de amigas, un grupo ecléctico de mujeres de diferentes edades y orígenes. Había una pintora estadounidense de 60 años que había dejado una carrera exitosa en Nueva York para dedicarse al arte en México. Una chef francesa que había abierto un pequeño bistró en el centro. Una profesora de yoga argentina que daba clases gratuitas en el parque los sábados por la mañana. Y varias mujeres mexicanas como yo, que por una razón u otra habían terminado en San Miguel buscando un nuevo comienzo. Estas mujeres se convirtieron en mi nueva familia. Nos reuníamos cada viernes en la noche en el patio del hostal, cuando ya no había huéspedes dando vueltas. Compartíamos vino, botanas, historias. Cada una tenía su propio dolor.
Divorcios devastadores, hijos que se habían alejado, esposos que las habían traicionado, enfermedades que habían sobrevivido. Pero también teníamos risas, esperanzas, sueños para esta segunda etapa de nuestras vidas. Por primera vez en años no me sentía sola. Carmen me animó a retomar viejas aficiones que había abandonado. Resulta que en San Miguel había clases de todo. Me inscribí en un taller de pintura en acuarela, algo que siempre me había interesado, pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Descubrí que tenía cierto talento para capturar paisajes y flores. Mis primeros intentos fueron torpes, pero la maestra, una mujer italiana de 70 años con más energía que personas de la mitad de su edad, fue paciente y alentadora. «Lucía, tienes buen ojo para los colores», me decía. «Solo necesitas confiar en tus instintos». También empecé a tomar clases de inglés avanzado. En el hostal necesitaba comunicarme con turistas de todas partes, y aunque mi inglés básico era suficiente, quería mejorar. Mi profesor era un mexicano que había vivido 20 años en Canadá antes de regresar a México. Las clases eran divertidas, prácticas, y me abrían la posibilidad de comunicarme con un mundo más amplio. Poco a poco, mi autoestima, que había estado tan deteriorada después de años de rechazo de Mariana, comenzó a reconstruirse. Me miraba al espejo y veía no solo a una madre rechazada, sino a una mujer completa. Lucía, 60 años, con arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, con manos fuertes que habían cuidado enfermos durante décadas, con un corazón que había sido roto pero que estaba sanando. No voy a mentir y decir que no pensaba en Mariana y en Mateo. Los pensaba todos los días. Me preguntaba cómo estaría creciendo mi nieto, si ya sonreía, si había empezado a dormir toda la noche, qué color tenía su pelo, si se parecía a mi hija o a Rafael. Me preguntaba si Mariana se habría arrepentido de sus palabras crueles, si me extrañaba aunque fuera un poquito, si alguna vez le contaría a Mateo sobre su abuela Lucía. Pero aprendí a vivir con esa incertidumbre. Aprendí que a veces amar a alguien significa dejarlos ir, incluso cuando ese alguien es tu propia hija. Aprendí que no podía forzar una relación que la otra persona no quería. Y aprendí, sobre todo, que mi vida tenía valor más allá de mi papel como madre. Pasaron 6 meses. La Navidad llegó a San Miguel con su magia particular. El pueblo se llenaba de luces, posadas, representaciones del nacimiento de Jesús. Carmen organizó una cena especial en el hostal para huéspedes y amigos. Cocinamos durante días: pavo, romeritos, bacalao, ponche, tamales, buñuelos. La noche de la cena, el patio estaba transformado con luces de colores, velas en todas las superficies, música tradicional mexicana sonando suavemente. Había casi 30 personas, entre huéspedes del hostal, amigas de Carmen y algunos vecinos. Era una reunión cálida, alegre, llena de ese espíritu de comunidad que tanto había extrañado sin saberlo durante los años que viví encerrada en mi departamento de Toluca, esperando atención de una hija que no estaba interesada en dármela. Esa noche, mientras servía ponche caliente a los invitados y escuchaba las conversaciones y las risas a mi alrededor, me di cuenta de algo. Era feliz. No perfectamente feliz, no sin dolor o cicatrices, pero genuinamente en paz. Y eso, después de todo lo que había pasado, se sentía como un milagro. Enero trajo turistas nuevos al hostal, escapando del frío del norte. Una tarde llegó una pareja mayor de Canadá, los Murphy, que tenían 70 y pico de años y viajaban por México en su vehículo recreativo. Resultaron ser personas encantadoras. El señor Murphy era profesor de literatura retirado y su esposa había sido trabajadora social. Nos hicimos amigos rápidamente. Una noche, después de la cena, nos quedamos conversando en el patio. Les conté mi historia, algo que no había hecho con ningún huésped hasta ese momento. No sé por qué lo hice esa noche en particular, tal vez porque ellos tenían una calidez que invitaba a la confidencia. La señora Murphy me escuchó sin interrumpir, con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, me tomó de la mano. «Lucía», me dijo con su español con acento pero perfectamente comprensible, «lo que hiciste al irte,
al poner límites, fue un acto de amor propio. Y el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Tu hija tal vez algún día entienda lo que perdió, o tal vez no. Pero tú seguirás adelante de todas formas, construyendo una vida que vale la pena vivir. Sus palabras me conmovieron profundamente, y lo que dijo después me sorprendió aún más. ¿Sabes? Nosotros tenemos 3 hijos. 2 de ellos son maravillosos. Mantienen contacto cercano con nosotros. Nos visitan regularmente. Pero nuestro hijo del medio, James, decidió hace años que no quería tener relación con nosotros. Nunca supimos exactamente por qué. Hubo desacuerdos, malentendidos, pero nada que justificara cortar todo contacto. Durante años, mi esposo y yo nos torturamos preguntándonos qué habíamos hecho mal, hasta que una terapeuta nos ayudó a entender algo crucial. No puedes controlar las decisiones de tus hijos adultos, solo puedes controlar cómo respondes a ellas. Podíamos seguir viviendo en dolor constante, esperando una reconciliación que tal vez nunca llegara. O podíamos honrar el dolor, aceptar la pérdida y seguir construyendo una vida significativa con las personas que sí querían estar en ella. Me quedé pensando en sus palabras durante días. Los Murphy se fueron una semana después, pero me dejaron un regalo invaluable. La perspectiva de que yo no estaba sola en este tipo de dolor, que familias por todo el mundo lidiaban con estas rupturas dolorosas y que la vida podía ser rica y hermosa incluso con ese vacío. Febrero llegó con su clima fresco y sus cielos despejados. Una mañana, mientras regaba las plantas del patio, mi celular sonó. Era un número desconocido con clave de la Ciudad de México. Por un momento, mi corazón se aceleró. ¿Mariana? ¿Llamando desde otro número porque yo había bloqueado el suyo? Dudé si contestar, pero finalmente lo hice. ¿Bueno? ¿Señora Lucía Méndez? Era una voz de mujer que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hablo del Hospital San José de Toluca. Nos pasaron su contacto como familiar de la señora Mariana Domínguez. Su hija tuvo un accidente automovilístico esta mañana. Nada grave, gracias a Dios, pero está hospitalizada y pidió que la contactáramos. El mundo se detuvo. Todas mis resoluciones, todos mis límites cuidadosamente establecidos, todos mis meses de trabajo en reconstruir mi vida, todo se evaporó en un instante. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿El bebé estaba con ella? El bebé está bien. Estaba con el padre cuando ocurrió el accidente. Su hija tiene algunas contusiones y una pierna fracturada, pero se recuperará completamente. Ella ha estado pidiendo que venga, pidiendo que fuera. Después de todo, Mariana me necesitaba. La pregunta era, ¿qué iba a hacer yo? Le agradecí a la enfermera la información y le dije que la llamaría de vuelta. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Carmen salió al patio en ese momento y vio mi expresión. ¿Qué pasó, Lucía? Estás pálida. Le conté. Y ella, sabiamente, no me dijo qué hacer. Solo dijo, sea cual sea tu decisión, yo te apoyo. Pero antes de decidir, pregúntate, ¿vas a ir porque genuinamente quieres cuidar de tu hija? ¿O vas porque sientes culpa, obligación o esperanza de que esta emergencia los va a reconciliar mágicamente? Era la pregunta correcta. Me senté en mi habitación durante horas, pensando. Claro que me preocupaba que Mariana estuviera herida. Claro que parte de mí quería correr a su lado, cuidarla como había hecho toda su vida. Pero otra parte, la parte más sabia, me recordaba. Ella no cambió porque tuvo un accidente de coche. Seguirá siendo la misma persona que te gritó, ojalá murieras, en el hospital. La misma que te ha tratado con desprecio durante años. Si vas ahora, envías el mensaje de que tus límites no importan, que puedes seguir tratándote mal, porque siempre estarás disponible cuando ella te necesite. Finalmente, tomé mi decisión. Llamé al hospital de regreso. Por favor, díganle a Mariana que espero que se recupere pronto, pero no puedo ir en este momento. Si necesita algo específico, puede llamarme y veremos cómo puedo ayudar a distancia. La enfermera parecía confundida.
Probablemente no era la respuesta que esperaba de una madre, pero tomó nota del mensaje. Colgué el teléfono y lloré. No porque me arrepentía de mi decisión, sino porque era dolorosa. Era doloroso poner mis propios límites antes que el impulso instintivo de correr a cuidar a mi hija. Era doloroso aceptar que nuestra relación estaba tan rota que ni siquiera una emergencia médica podía repararla. Pero también sabía, en lo profundo de mi corazón, que había hecho lo correcto. Mariana no me llamó después de ese mensaje. No sé si se enojó, si se sintió aliviada, o si simplemente confirmó para ella que yo era tan mala madre como probablemente le había dicho a todos. Y dolió no saber. Pero resistí la tentación de buscarla, de desbloquear su número, de mandar un mensaje preguntando cómo seguía. Había aprendido, dolorosamente, que algunas heridas no se pueden curar si la otra persona no quiere que sanen. Y yo no podía seguir lastimándome en el proceso de intentar algo imposible. La vida continuó en San Miguel. La primavera llegó con su explosión de colores. Las jacarandas florecieron, pintando las calles de morado. El hostal se llenó de turistas, aprovechando el clima perfecto. Mis pinturas en acuarela mejoraron notablemente, tanto que Carmen empezó a exhibir algunas en el área de recepción del hostal. Varios huéspedes preguntaron si las vendía. La idea no se me había ocurrido, pero Carmen me animó. Lucía, tienes talento. ¿Por qué no? Así empecé un pequeñísimo negocio adicional. Pintaba escenas de San Miguel, el jardín principal con su parroquia rosada de fondo, los callejones empedrados adornados con bugambilias, los mercados llenos de color. Las vendía a precios modestos, pero no era por el dinero. Era porque alguien veía valor en algo que yo había creado con mis propias manos, con mi propia visión artística. Era validación de un tipo completamente diferente al que había buscado toda mi vida de mi hija. Esta validación no venía de mi rol como madre o como cuidadora. Venía de mí misma, de Lucía como individuo. Una tarde de abril, mientras pintaba en el patio durante mi hora de descanso, llegó una mujer joven al hostal preguntando por habitaciones disponibles. Era mexicana, de unos 35 años, con un bebé de tal vez 6 meses en brazos. Mientras le mostraba las habitaciones disponibles, noté que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Cuando terminamos el recorrido, en lugar de irse a su habitación, se quedó en el patio y me preguntó si podíamos hablar. «Disculpe», dijo con voz temblorosa. «Sé que apenas nos conocemos, pero necesito hablar con alguien y usted parece una persona amable». Me senté con ella. Su historia salió en torrente. Se llamaba Andrea. Había dejado a su esposo abusivo hace 2 semanas, huyendo de la Ciudad de México con su bebé y apenas la ropa puesta. No tenía familia cercana. Su madre había muerto años atrás. Su padre las había abandonado cuando era niña. No tenía hermanos. Estaba en San Miguel porque una amiga le había dicho que era un lugar seguro, tranquilo, donde podía pensar qué hacer con su vida. Mientras me contaba su historia, mi corazón se partía por ella, pero también reconocía en su dolor algo familiar. No el abuso físico. Gracias a Dios, mi situación con Mariana nunca llegó a eso. Pero sí el abuso emocional, la sensación de no ser valorada, de existir solo para servir las necesidades de otros. Pasé el resto de la tarde con Andrea. Le preparé té. La ayudé a cargar al bebé cuando él se puso inquieto. La conecté con recursos locales que podrían ayudarla. Un refugio para mujeres, una abogada que ofrecía servicios pro bono, un grupo de apoyo. Esa noche, después de que Andrea se retiró a su habitación con el bebé, me quedé en el patio bajo las estrellas pensando en los caminos extraños de la vida. Yo había venido a San Miguel huyendo de mi propio dolor, buscando sanar. Y ahora estaba en posición de ayudar a alguien más que estaba pasando por su propio infierno. Tal vez ese era el propósito de todo esto. Tal vez el dolor no era en vano si podías transformarlo en empatía, en sabiduría, en la capacidad de tender una mano a otros que caminaban por el mismo valle oscuro. Andrea se quedó en el hostal 2 semanas. Durante ese tiempo, Carmen y yo la ayudamos en todo lo que pudimos. La conectamos con otras mujeres en situaciones similares.
Le conseguimos ropa y artículos para el bebé a través de donaciones de la comunidad. La acompañamos a citas con la abogada y, lo más importante, le mostramos que había vida después del trauma, que era posible reconstruirse. El día que se fue, había conseguido un pequeño departamento y un trabajo como secretaria en una galería de arte. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias, Lucía. Usted me salvó la vida, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me mostró que las mujeres podemos ser fuertes, que podemos empezar de nuevo, que no tenemos que aguantar maltrato. Mientras la veía alejarse con su bebé en brazos, un taxi llevándola a su nueva vida, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Un propósito que no dependía de Mariana, que no dependía de ser abuela, que no dependía de roles tradicionales que yo había pensado que definían mi valor como mujer. Ese incidente con Andrea cambió algo en mí. Empecé a buscar activamente formas de ayudar a otras mujeres. Me ofrecí como voluntaria en un centro comunitario que ofrecía clases de alfabetización para mujeres mayores. Ayudé a organizar un grupo de apoyo para mujeres que habían perdido hijos o que estaban alejadas de ellos. No era terapeuta ni trabajadora social, pero mi experiencia vivida, mi dolor sobrevivido, de alguna forma se había convertido en una herramienta para ayudar a otras. El verano llegó con su calor intenso y sus tardes de lluvia. El hostal estaba más tranquilo durante estos meses. Menos turistas, más oportunidades de proyectos personales. Decidí escribir. No tenía pretensiones de publicar nada, pero sentía la necesidad de poner en palabras todo lo que había vivido, procesado, aprendido. Escribí sobre mi matrimonio con Tomás, esos años felices antes de que el infarto me lo arrebatara. Escribí sobre criar a Mariana sola, las alegrías y los desafíos. Escribí sobre la transformación gradual de nuestra relación, sobre las humillaciones pequeñas y grandes. Escribí sobre el momento decisivo en el hospital. Y escribí sobre mi renacimiento aquí en San Miguel. El proceso de escribir fue catártico. Lloré mucho. Reí también, recordando momentos buenos que el dolor reciente había opacado. Y al final, cuando tuve casi 100 páginas escritas a mano en varios cuadernos, sentí que había cerrado un capítulo. No olvidado, nunca olvidaría, pero cerrado, archivado, procesado. Una tarde de agosto, exactamente un año después de haber llegado a San Miguel, estaba en el mercado comprando verduras para la cena cuando alguien me llamó por mi nombre. ¿Lucía? ¿Lucía Méndez? Me volteé. Era Gabriela, una antigua compañera del hospital donde trabajé en Toluca. No la veía desde mi jubilación, casi 6 años atrás. Nos abrazamos con alegría genuina, y ella insistió en que nos sentáramos en un café cercano para ponernos al día. Le conté, en versión resumida, sobre mi nueva vida en San Miguel. Ella me contó sobre su propia jubilación reciente, sobre sus nietos que la mantenían ocupada y feliz. Y luego, casi como pensándolo 2 veces, dijo: «Lucía, ¿has sabido algo de Mariana? La vi hace como 2 meses en el súper en Toluca. Estaba con su bebé. Se veía, no sé, triste». Me saludó rápidamente y siguió su camino, como si tuviera prisa, pero su mirada, había algo apagado en ella. Mi corazón se encogió. No he sabido nada de ella en casi 1 año, admití. Gabriela asintió comprensivamente. Era una de las pocas personas que había sido testigo de algunas de las humillaciones que Mariana me había hecho pasar durante sus visitas ocasionales al hospital en mis últimos años trabajando allí. «A veces las personas no saben lo que tienen hasta que lo pierden», dijo Gabriela suavemente. «Y a veces se dan cuenta demasiado tarde. Pero tú te ves bien, Lucía. Mejor que la última vez que te vi, honestamente. Hay algo diferente en ti. Paz, tal vez». Tenía razón. Había paz en mí ahora, una paz que no dependía de la aprobación o el amor de mi hija. Una paz que venía de haberme elegido a mí misma, de haber puesto límites saludables, de haber construido una vida que tenía significado más allá del rol de madre. Nos despedimos con promesas de mantenernos en contacto.
Mientras caminaba de regreso al hostal, cargada con mis bolsas de verduras, pensé en lo que Gabriela había dicho sobre Mariana, viéndose triste. Parte de mí sintió una punzada de dolor maternal, ese instinto de querer correr a consolarla. Pero la parte más sabia sabía que el dolor de Mariana, si es que existía, era algo que ella tenía que procesar sola. Yo no podía, ni debía, rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Septiembre trajo una sorpresa inesperada. Carmen me llamó a su oficina una tarde con una expresión misteriosa. Lucía, tengo una propuesta para ti. ¿Qué pensarías si expandiéramos el hostal? He estado considerando comprar la casa de al lado, que está en venta. Podríamos agregar 4 habitaciones más, tal vez un espacio para talleres y clases, pero necesitaría ayuda para administrar todo esto. Una socia, tal vez. ¿Te interesaría? Me quedé mirándola sin palabras. ¿Estás hablando en serio? ¿Yo? ¿Tu socia? Completamente en serio, dijo Carmen sonriendo. Has demostrado en este año que eres confiable, trabajadora, que tienes buen trato con la gente. Más importante aún, compartes mi visión de este lugar como un espacio de sanación, no solo como un negocio. Obviamente necesitarías invertir algo de capital. No mucho, podemos buscar financiamiento. Pero principalmente necesito a alguien en quien confíe y que esté comprometida a largo plazo. ¿Qué dices? Era una oportunidad enorme, aterradora también. Significaría comprometer el dinero que me quedaba de la venta de mi casa en Toluca, dinero que había estado guardando por si acaso sin saber exactamente para qué. Significaría atarme definitivamente a San Miguel, cerrar completamente la puerta a una posible vida de vuelta en Toluca. Pero cuando lo pensé honestamente, ¿qué me esperaba en Toluca? Un departamento que había rentado, algunos recuerdos, más dolorosos que dulces, y la siempre presente tentación de caer de nuevo en el patrón de perseguir el amor de Mariana. Sí, dije finalmente. Sí, quiero hacerlo. Y en ese momento, con esa decisión, sentí que finalmente había cortado el último hilo invisible que me ataba a mi vida anterior. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Papeles legales, reuniones con bancos, trabajos de remodelación en la nueva propiedad. Fue estresante, pero energizante. Tenía algo en qué enfocar mi energía que no era dolor ni pérdida, sino construcción y futuro. La expansión del hostal se completó en enero, casi año y medio después de mi llegada a San Miguel. Hicimos una inauguración pequeña con amigas, algunos turistas regulares que se habían vuelto amigos y el sacerdote local que bendijo las nuevas instalaciones. Esa noche, después de que todos se fueron, Carmen y yo nos sentamos en el patio con una copa de vino, mirando nuestro trabajo. «Lo logramos», dijo ella chocando su copa con la mía. «Somos oficialmente empresarias». Me reí. Yo, Lucía Méndez, a mis 62 años, después de toda una vida siendo enfermera, después del dolor de perder a mi esposo, después de la devastación de ser rechazada por mi hija, era ahora copropietaria de un hostal exitoso en San Miguel de Allende. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que esto sería mi vida, nunca lo habría creído. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en Mariana y en Mateo por primera vez en semanas. Me pregunté cómo estaría mi nieto, que ya debía tener 1 año y medio. ¿Habría empezado a caminar? ¿A decir sus primeras palabras? ¿Sabría siquiera que existía una abuela Lucía en algún lugar? El dolor todavía estaba ahí. Sería tonto negarlo. Pero era diferente ahora. Ya no era el dolor agudo y constante que me había acompañado durante años. Era más como una vieja herida que a veces duele cuando cambia el clima. Presente, pero ya no dominando toda mi existencia. La vida continuó su curso. El hostal prosperó. Las relaciones de amistad que había formado se profundizaron. Mi arte evolucionó. Empecé a experimentar con óleos además de acuarelas, y una galería local incluso me ofreció hacer una pequeña exhibición. Me uní a un club de lectura, donde mujeres de todas las edades nos reuníamos una vez al mes para discutir libros mientras compartíamos vino y quesos.
Empecé a salir ocasionalmente con un viudo llamado Javier, dueño de una librería de viejo en el centro. No era nada serio, solo compañía agradable, alguien con quien ir al cine o a cenar ocasionalmente. Pero era bonito sentir que todavía podía tener esas experiencias, que mi vida romántica no había terminado con la muerte de Tomás. 2 años después de haber llegado a San Miguel, en un octubre dorado y hermoso, sucedió algo que no esperaba. Estaba en el patio pintando una tarde, cuando mi celular sonó. Número desconocido, otra vez. Casi no contesto. Había aprendido a ser cautelosa con números desconocidos, pero algo me hizo tomar la llamada. Bueno, hubo una pausa larga. Luego una voz que conocía demasiado bien. ¿Mamá? Era Mariana. Después de 2 años de silencio absoluto, estaba llamando. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Todas las emociones que había trabajado tan duro en procesar vinieron de regreso en avalancha. Dolor, rabia, amor, esperanza, miedo. Soy yo, dije con voz que intentaba sonar calmada. Otra pausa. Podía escuchar su respiración del otro lado, temblorosa. Mamá, yo necesito hablar contigo. Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo, pero ¿podríamos vernos? Por favor. Todas las alarmas en mi cabeza se encendieron. Este era el momento que parte de mí había estado esperando y temiendo a partes iguales. La oportunidad de reconciliación que soñé tantas veces, pero también, potencialmente, la oportunidad de caer de nuevo en los viejos patrones, de dejar que me lastimara otra vez. ¿Por qué ahora, Mariana?, pregunté. Después de 2 años. ¿Por qué estás llamando ahora? Escuché un sollozo del otro lado. Porque me di cuenta de que lo arruiné todo. Porque soy miserable. Porque Rafael y yo nos estamos divorciando. Porque su familia resultó ser tan tóxica como tú intentaste advertirme antes de que me casara, pero yo no quise escuchar. Porque Mateo me preguntó el otro día si tiene una abuela y yo no supe qué responder. Porque... Su voz se quebró. Porque te extraño, mamá, y lo siento tanto. Cerré los ojos. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Esta era la disculpa que había esperado durante años, las palabras que había soñado escuchar. Y ahora que estaban aquí, no sabía qué hacer con ellas. Mariana, dije finalmente, no sé si estoy lista para esto. Me lastimaste profundamente. Me costó mucho llegar a donde estoy ahora, a un lugar de paz. No puedo simplemente borrar todo y volver a como éramos antes. No te estoy pidiendo eso, dijo ella rápidamente. Solo quiero la oportunidad de hablar, de explicar, de pedirte perdón de verdad, cara a cara. Y si después de eso decides que no quieres tenerme en tu vida, lo entenderé. Te lo juro que lo entenderé. Pero por favor, dame solo esa oportunidad. Suspiré profundo. Esta era una de las decisiones más difíciles que había tenido que tomar. Podía decir que no, proteger la paz que había construido con tanto esfuerzo. O podía abrir la puerta, aunque fuera apenas una rendija, sabiendo que existía el riesgo de ser lastimada de nuevo. ¿Dónde estás?, pregunté finalmente. En Toluca, en tu viejo departamento, el que rentaste. Los inquilinos se fueron hace un mes, y decidí quedarme aquí con Mateo mientras resuelvo el divorcio. Pensé que estar aquí, donde tú viviste, donde yo crecí, me ayudaría a entender todo lo que perdí. Había cierta ironía poética en eso. Ella ahora viviendo en el espacio que yo había abandonado para reconstruir mi vida. Está bien, dije después de un largo silencio. Podemos vernos, pero no en Toluca. Si quieres hablar conmigo, vienes aquí, a San Miguel de Allende. Es mi territorio ahora, mi vida. Si realmente quieres hacer esto, harás el esfuerzo. Sí, dijo ella inmediatamente. Sí, claro. ¿Cuándo? ¿Este fin de semana? El próximo. Dame una semana para prepararme mentalmente. Te mando la dirección del hostal. ¿Hostal?, preguntó confundida. Tenemos mucho de qué hablar, dije, y colgué. Esa semana fue una de las más intensas emocionalmente desde mi llegada a San Miguel.
Le conté a Carmen sobre la llamada. Hablé con mis amigas del círculo de mujeres. Todas me dieron consejos diferentes. Algunas pensaban que debía darle otra oportunidad a Mariana. Otras me advertían que tuviera cuidado, que no dejara que me manipulara. Pero al final, como me dijo Carmen sabiamente, nadie puede decirte qué hacer en esto, Lucía. Solo tú conoces tu corazón y tus límites. Lo que sea que decidas, hazlo con los ojos abiertos, no con la desesperación de una madre hambrienta de amor. Pasé mucho tiempo pensando en qué quería yo de este encuentro. No quería caer en la trampa de simplemente perdonar todo porque Mariana estaba vulnerable ahora que su matrimonio se estaba desmoronando. No quería ser el plan B, el lugar al que acudir cuando todo lo demás falla. Si iba a haber una reconciliación, tenía que ser genuina. Tenía que haber reconocimiento real del daño causado. Tenía que haber respeto mutuo. Y tenía que haber espacio para que yo mantuviera los límites saludables que había establecido. El sábado por la tarde, vi un coche desconocido estacionarse frente al hostal. Mi corazón se detuvo. Mariana salió del asiento del conductor y del asiento trasero sacó a un niño pequeño, Mateo, mi nieto, a quien nunca había conocido realmente. Mariana se veía diferente, más delgada, con ojeras, el cabello menos perfectamente arreglado que recordaba. La ropa era simple, jeans y una blusa blanca. Nada como los conjuntos de diseñador que solía usar. Se veía, en una palabra, humilde. Salí al patio para recibirla. Nos quedamos mirándonos durante un momento que pareció eterno. Mateo, entre nosotras, miraba todo con esos ojos grandes y curiosos de los niños de 2 años. «Mamá», dijo Mariana finalmente, con voz temblorosa. No corrí hacia ella. No la abracé inmediatamente. Me quedé donde estaba, dándole espacio, esperando. «Gracias por recibirme», continuó. «Sé que no lo merezco». «No», concordé, «no lo mereces, pero estás aquí, así que hablemos». La invité a sentarse en una de las mesas del patio. Carmen, inteligentemente, había encontrado una razón para salir, dándonos privacidad. Mateo, ajeno a la tensión, empezó a explorar el patio, fascinado por los loros en su jaula. Lo observé con un dolor agudo en el pecho. Este niño era mi nieto, compartía mi sangre, y era prácticamente un extraño. «Él es hermoso», dije. «Se parece a ti cuando tenías su edad». Mariana asintió, con lágrimas en los ojos. «Tiene tu carácter también. Es terco, independiente, cariñoso cuando quiere serlo». Un silencio pesado se instaló entre nosotras. Finalmente, Mariana comenzó a hablar, y durante la siguiente hora escuché. Escuché cómo su matrimonio con Rafael había sido un desastre casi desde el principio. Cómo doña Cristina controlaba cada aspecto de sus vidas, desde dónde vivir hasta cómo criar a Mateo. Cómo Rafael nunca la defendía, eligiendo siempre apaciguar a su madre sobre apoyar a su esposa. Cómo poco a poco Mariana se fue dando cuenta de que había cambiado todo de sí misma, incluyendo rechazar a su propia madre, para pertenecer a una familia que nunca realmente la aceptó como igual, sino como alguien conveniente para su hijo. Escuché cómo después de ese incidente en el hospital, cuando yo me fui sin mirar atrás, Mariana esperaba que yo volviera, esperaba la llamada, el mensaje, la disculpa mía por arruinar su momento especial. Pero cuando nunca llegó, cuando los días se convirtieron en semanas y luego en meses sin noticias mías, algo comenzó a cambiar en ella. Al principio estaba enojada, admitió. Pensaba que eras tú la que estaba mal, que eras dramática, que no entendías mi nueva vida. Pero luego empezaron a pasar cosas. La mamá de Rafael hacía comentarios crueles sobre cómo yo criaba a Mateo. Rafael me criticaba constantemente, comparándome con su hermana perfecta. Me sentía sola, aunque estaba rodeada de su familia todo el tiempo. Y una noche, cuando Mateo no podía dormir y yo estaba al borde de un colapso nervioso, me encontré marcando tu número. Pero entonces recordé que lo había bloqueado y me di cuenta de que te había perdido, que la única persona que realmente me había amado incondicionalmente, que había sacrificado todo por mí,
ya no estaba, y que era mi culpa. Seguí escuchando, mi corazón ablandándose un poco, pero todavía protegido. Mariana continuó. Me contó cómo intentó contactarme después de su accidente automovilístico, cómo se sintió cuando recibió mi mensaje diciendo que no podía ir. Estaba furiosa al principio, dijo. Pero mi terapeuta, sí, empecé a ver una terapeuta, me hizo ver que tú tenías todo el derecho de poner límites, que yo no podía tratarte como basura durante años y luego esperar que vinieras corriendo cuando te necesitaba. Que si yo quería recuperar una relación contigo, tenía que hacer el trabajo. Yo, no tú. Me contó cómo comenzó el proceso de divorcio. Cómo los Domínguez se pusieron en su contra completamente, contratando abogados caros para tratar de quitarle la custodia de Mateo. Cómo tuvo que mudarse del departamento de Polanco de vuelta a mi viejo departamento en Toluca porque ya no podía pagar ese estilo de vida. Cómo sus amigas de ese mundo superficial desaparecieron en cuanto dejó de ser la esposa de Rafael Domínguez. Me di cuenta de que había pasado los últimos 5 años de mi vida convirtiéndome en alguien que no era, dijo con voz quebrada. Rechacé todo lo que tú me enseñaste sobre humildad, trabajo duro, valores reales. Me avergoncé de ti, de nuestros orígenes, de quién era yo realmente. Y a cambio, ¿qué gané? Un matrimonio vacío, una familia política que me despreciaba y la pérdida de mi madre, la única persona que realmente me amó. Las lágrimas rodaban libremente por su cara ahora. Mateo, sintiendo la angustia de su madre, vino y se abrazó a su pierna. Ella lo levantó y lo abrazó fuerte. Mateo me preguntó el otro día por qué todos los otros niños en su guardería tienen abuelas que los recogen a veces, pero él no, dijo Mariana. Y yo no supe qué decirle. ¿Que su abuela existe pero yo la corrí de nuestras vidas? ¿Que le dije cosas horribles que nunca podré retractar? ¿Que le negué la oportunidad de conocer a una mujer maravillosa por mi propio orgullo y superficialidad? Me miró directamente a los ojos entonces. Mamá, no estoy aquí para pedirte que finjas que nada pasó. No estoy aquí para esperar que me abras los brazos y todo vuelva a ser como antes. Sé que no puedo borrar el dolor que te causé. Solo estoy aquí para decirte que lo siento. De verdad, profundamente lo siento. Y si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que cambié, que aprendí, que valoro quién eres y todo lo que hiciste por mí. El silencio después de sus palabras fue profundo. Miré a esta mujer frente a mí, mi hija, y vi por primera vez en años a la Mariana real, no la versión falsa que había creado para impresionar a los Domínguez. Vi dolor genuino, vi arrepentimiento, vi humildad, pero también vi algo que me dio esperanza. Vi crecimiento. Mariana, dije finalmente, no sé si puedo perdonarte todo inmediatamente. Me hiciste mucho daño durante mucho tiempo, y aunque entiendo que estabas perdida, tratando de encajar en un mundo que pensabas que querías, eso no borra las humillaciones, los rechazos, las palabras crueles. Ella asintió limpiándose las lágrimas. Lo sé, lo entiendo completamente. Pero, continué, el hecho de que estés aquí, de que hayas hecho el viaje, de que estés siendo honesta sobre tus errores, eso significa algo. No lo arregla todo, pero es un comienzo. Me levanté de mi silla y me acerqué a donde ella estaba con Mateo. Me agaché frente al niño que me miraba con curiosidad. «Hola, Mateo», dije suavemente. «Soy tu abuela Lucía». El niño me estudió por un momento, luego sonrió. «¿Vuela?» «Sí», dije con lágrimas en mis propios ojos ahora. «Abuela». Extendió sus bracitos hacia mí. Miré a Mariana, quien asintió con una sonrisa llorosa. Levanté a mi nieto por primera vez. Era sólido, cálido, real en mis brazos. Olía a champú de bebé y a galletas. Y en ese momento sentí algo comenzar a sanar dentro de mí, aunque sabía que el proceso sería largo. «Mariana», dije con Mateo todavía en mis brazos, «si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo diferente. No puedo volver a ser la madre que lo sacrifica todo, que acepta cualquier trato con tal de mantener la relación. He trabajado demasiado duro en aprender a respetarme a mí misma.
y tú no puedes volver a ser la hija que solo me busca cuando me necesita. Esto tiene que ser una relación de 2 vías, con respeto mutuo, con límites claros. Acepto cualquier condición que pongas, dijo ella rápidamente. No, no se trata de condiciones, la corregí. Se trata de construir algo nuevo y saludable. Va a tomar tiempo. Tenemos que conocernos de nuevo. Tenemos que aprender a confiar otra vez. Y tal vez necesitamos ayuda profesional, terapia familiar o algo así para navegar todo esto apropiadamente. Mariana asintió vigorosamente. Lo que sea necesario. De verdad, mamá. Esta vez lo haré bien. Pasé el resto de ese día con Mariana y Mateo. Les mostré el hostal, les presenté a Carmen cuando regresó. Cenamos juntas en el patio. Una comida sencilla de quesadillas y frijoles. El tipo de comida casera que solía cocinar cuando Mariana era niña. Vi cómo los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas cuando probó el primer bocado. Extrañé esto, susurró. Extrañé esto tanto. Mateo se enamoró del patio, de los loros, de las flores. Su risa llenaba el espacio, un sonido que era música para mis oídos. Verlo explorar con esa libertad inocente de los niños pequeños me llenaba de una alegría que no sabía que todavía podía sentir. Cuando llegó la hora de que se fueran, Mariana tenía que manejar de regreso a Toluca antes de que fuera muy tarde. Nos abrazamos. No fue el abrazo efusivo de una reconciliación perfecta de película. Fue tentativo, cuidadoso, pero real. ¿Puedo volver?, preguntó Mariana. ¿Puedo traer a Mateo otra vez? Sí, dije, pero vamos despacio, paso a paso. Paso a paso, repitió ella. Antes de subirse al coche, se volteó hacia mí una vez más. Mamá, construiste algo hermoso aquí. Se nota que estás feliz, en paz. Me da mucho gusto, y me da esperanza de que yo también pueda reconstruir mi vida, como tú lo hiciste. Puedes, le aseguré. Es difícil, doloroso y requiere mucho trabajo, pero puedes. Yo lo hice, y tú también puedes. Las vi alejarse, el coche desapareciendo en el atardecer dorado de San Miguel. Volví al patio y me senté en silencio durante largo rato, procesando todo lo que había pasado. Carmen salió eventualmente y se sentó a mi lado sin decir nada, solo ofreciendo su presencia. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Esperanzada, tal vez, pero también cautelosa. No quiero ilusionarme demasiado solo para ser decepcionada de nuevo. Es sabio, dijo Carmen, pero tampoco te cierres completamente a la posibilidad de que la gente puede cambiar, crecer. Tú lo hiciste. Tal vez ella también está en ese proceso. Tenía razón. Las siguientes semanas y meses fueron un proceso gradual de reconexión con Mariana. Ella venía a San Miguel cada 2 semanas, a veces quedándose el fin de semana completo en una de las habitaciones del hostal. Hablábamos mucho. A veces las conversaciones eran fáciles, recordando buenos momentos del pasado. Otras veces eran difíciles, abordando directamente los momentos dolorosos, las palabras hirientes, los años de distanciamiento. Mariana comenzó terapia individual. Yo también, finalmente dando ese paso que había evitado. Juntas, fuimos a 3 sesiones de terapia familiar con una terapeuta en Querétaro, punto medio entre San Miguel y Toluca. Fueron sesiones intensas, emotivas, pero necesarias. La terapeuta nos ayudó a establecer límites saludables, a comunicarnos más efectivamente, a reconocer y cambiar patrones destructivos. Poco a poco, muy poco a poco, comenzamos a construir algo nuevo. No era la relación madre-hija que habíamos tenido cuando Mariana era niña. Esa inocencia se había perdido para siempre. Pero era algo diferente, algo más maduro, más honesto, construido sobre bases más sólidas de respeto mutuo y límites claros. Mateo se convirtió en el puente entre nosotras en muchas formas. Verlo crecer, verlo correr por el patio del hostal persiguiendo mariposas, escuchar su risa cuando los loros hablaban, enseñarle canciones infantiles que yo le había enseñado a su madre décadas atrás. Todo esto traía una alegría que era nueva y antigua al mismo tiempo. Nunca olvidé el dolor. Sería imposible y probablemente poco saludable olvidarlo completamente.
Las cicatrices estaban ahí, algunas más profundas que otras. Pero con el tiempo, esas cicatrices dejaron de doler constantemente. Se convirtieron en parte de mi historia, de quién era yo, pero no definían quién era yo. Un año después de aquel primer encuentro en San Miguel, Mariana finalizó su divorcio. Fue un proceso difícil y costoso, pero al final consiguió custodia compartida de Mateo y una pensión alimenticia razonable. Los Domínguez intentaron hasta el último momento pintarla como mala madre, pero la terapeuta de Mariana testificó a su favor, y el juez vio a través de las tácticas intimidatorias de la familia de Rafael. Con el dinero del acuerdo de divorcio, Mariana pudo establecerse apropiadamente. Consiguió un departamento decente en Querétaro, eligió mudarse más cerca de San Miguel y un trabajo como coordinadora de marketing para una empresa mediana. No era el estilo de vida opulento que había tenido brevemente con Rafael, pero era genuino, ganado con su propio esfuerzo, y podía estar orgullosa de él. Yo la ayudé cuando pude, no con dinero. Había aprendido que eso creaba dinámicas poco saludables, pero con apoyo emocional, cuidando a Mateo ocasionalmente cuando ella tenía reuniones importantes de trabajo, aconsejándola cuando tomaba decisiones difíciles, pero siempre manteniendo mis límites, siempre asegurándome de que mi propia vida, mis propios proyectos y felicidad no se vieran comprometidos. El hostal seguía prosperando. Carmen y yo contratamos a 2 empleados más para manejar el trabajo adicional. Comenzamos a ofrecer talleres de fin de semana: pintura, yoga, cocina mexicana tradicional, tejido. El lugar se estaba convirtiendo en exactamente lo que habíamos soñado. No solo un lugar para que turistas se quedaran, sino un espacio de comunidad, crecimiento y sanación. Mi relación con Javier, el dueño de la librería, también se profundizó. No nos casamos, ninguno de los dos sentía necesidad de eso a nuestra edad, pero éramos compañeros. Cenábamos juntos varias veces a la semana, viajábamos ocasionalmente, nos apoyábamos mutuamente. Era una relación madura, sin el drama intenso de la juventud, pero con una profundidad y comodidad que solo viene con la edad y la experiencia. Mariana conoció a Javier, y para mi alivio y alegría, lo trató con respeto y amabilidad genuinos. Ver a mi hija interactuar apropiadamente con alguien importante en mi vida era otra señal de cuánto había cambiado. En el segundo aniversario de aquel fatídico día en el hospital, Mariana llegó al hostal con algo en las manos. Era un álbum de fotos que había creado. Contenía fotos de su infancia conmigo, fotos de Tomás, fotos de momentos que yo había olvidado o que no sabía que existían. Y entre esas fotos antiguas había fotos nuevas, de nosotras en San Miguel durante sus visitas, de Mateo con ambas, de momentos compartidos reconstruyendo nuestra relación. En la primera página del álbum, Mariana había escrito con su letra cuidadosa: «Para la mujer más fuerte que conozco, gracias por no darte por vencida conmigo, incluso cuando yo me di por vencida contigo. Gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Te amo, mamá. Siempre te he amado, incluso cuando lo olvidé por un tiempo». Lloré leyendo esas palabras. Lloré por todo lo que habíamos perdido. Lloré por el dolor que ambas habíamos experimentado, pero también lloré de gratitud, porque a pesar de todo, habíamos encontrado el camino de regreso la una a la otra. No al mismo lugar donde habíamos estado, pero a un lugar nuevo y tal vez incluso mejor. Esa tarde, sentadas en el patio del hostal con Mateo jugando a nuestros pies, Mariana me preguntó algo. «Mamá, ¿realmente me perdonaste? ¿O solo estás haciendo esto por Mateo?» Era una pregunta difícil. Le debía honestidad. «El perdón es complicado», dije lentamente. «No es un evento único, sino un proceso. ¿He perdonado algunas cosas? Sí. ¿He perdonado todo completamente? Probablemente no todavía, pero estoy trabajando en ello cada día. Y no estoy haciendo esto solo por Mateo. Estoy haciendo esto porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hija, y porque veo cambio genuino en ti, y porque aprendí que aferrarse a la amargura me lastima más a mí que a ti». Mariana asintió.
lágrimas brillando en sus ojos. Voy a seguir trabajando para merecerlo, para merecer tu perdón, tu tiempo, tu amor. No se trata de merecimiento, le dije tomando su mano. Se trata de estar presente, de ser genuina, de respetar los límites, de construir confianza día a día. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Mateo eligió ese momento para correr hacia nosotras, trepándose a mi regazo con una flor que había arrancado del jardín. «¡Para abuela!», gritó con orgullo. Tomé la flor destrozada pero hermosa y lo abracé. «Gracias, mi amor. Es la flor más bonita que he recibido». Y en ese momento, rodeada por mi hija que había encontrado su camino de regreso, por mi nieto que finalmente conocía, en el espacio hermoso que había creado para mí misma después de tanto dolor, me di cuenta de algo profundo. Había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. El día que Mariana me gritó, «Ojalá murieras», en ese hospital, algo en mí sí murió. Murió la Lucía que se definía solo por su maternidad. Murió la Lucía que aceptaba cualquier trato con tal de mantener la paz. Murió la Lucía que se sacrificaba hasta el punto de la autodestrucción. Pero de esas cenizas nació una nueva Lucía. Una que sabía su valor. Una que podía poner límites sin culpa. Una que construyó una vida rica y significativa que no dependía de la validación de otros. Una que podía amar profundamente, pero también respetarse a sí misma. Una que aprendió que a veces el amor más fuerte es el que dice «no más». Los años siguientes trajeron más cambios, más crecimiento. Mateo creció y se convirtió en un niño brillante y cariñoso que pasaba los veranos conmigo en San Miguel, ayudando en el hostal, aprendiendo a pintar, corriendo por las calles empedradas con los hijos de mis amigas. Mariana prosperó en su carrera. Conoció eventualmente a un hombre bueno, un maestro de preparatoria llamado Miguel, quien la trataba con respeto y amabilidad genuinos. No se apresuraron, tomaron su tiempo, y cuando finalmente se casaron, 3 años después de conocerse, fue una ceremonia pequeña y significativa en el jardín del hostal, rodeado solo de personas que realmente importaban. Yo no solo fui invitada, sino que participé activamente, ayudando a organizar, cocinando algunos platillos, caminando con Mariana hacia el altar improvisado bajo las jacarandas. Esta vez no fui dejada de lado. Esta vez fui honrada por mi lugar en la vida de mi hija. Doña Cristina y los Domínguez no fueron invitados, obviamente. Rafael vino solo para la ceremonia civil por Mateo, y se fue inmediatamente después. Esa familia que alguna vez Mariana consideró superior a la suya propia, estaba ahora fuera de nuestras vidas, excepto por las interacciones necesarias relacionadas con Mateo, y Mariana no los extrañaba en absoluto. Gané más de lo que perdí cuando me alejé de ellos, me confió una noche. El hostal se convirtió en un refugio conocido en la comunidad de mujeres que necesitaban un lugar seguro para sanar. Carmen y yo empezamos a ofrecer estadías con descuento o incluso gratuitas para mujeres saliendo de relaciones abusivas, para viudas recientes necesitando un cambio de escenario, para mujeres pasando por divorcios difíciles. Se corrió la voz, y poco a poco, nuestro pequeño hostal se convirtió en algo más que un negocio. Se convirtió en un espacio de transformación. Recibí cartas y mensajes de mujeres que habían pasado tiempo allí. Su historia me inspiró a dejar a mi esposo abusivo, escribió una. Ver que usted pudo empezar de nuevo a los 60 me dio esperanza de que yo también puedo hacerlo a los 50, escribió otra. Gracias por mostrarme que poner límites con familia no te hace mala persona, escribió una más. Cada mensaje era un recordatorio de que mi dolor no había sido en vano, que al convertir mi propia experiencia en algo que podía ayudar a otras, le había dado propósito al sufrimiento. No lo borraba, no lo hacía menos real, pero lo transformaba en algo con significado. Una tarde de primavera, 5 años después de haber llegado a San Miguel, estaba sentada en mi lugar favorito del hostal. Una banca bajo el limonero en el jardín trasero. Tenía 67 años. Mi cabello, completamente blanco ahora,
Lo llevaba corto y libre. Mi piel mostraba las líneas de una vida vivida plenamente. Mis manos, todavía fuertes de años de trabajo como enfermera y ahora como copropietaria de hostal, sostenían un libro de poesía que Javier me había regalado. El sol de la tarde creaba patrones de luz y sombra a través de las hojas. Podía escuchar risas de huéspedes en el patio. El aroma de la cena que Carmen preparaba flotaba en el aire. Y en ese momento de perfecta paz, pensé en todo el camino recorrido. Pensé en la Lucía que había sido, la enfermera dedicada, la esposa amorosa, la madre sacrificada. Pensé en la Lucía que me convertí durante esos años oscuros con Mariana. Pequeña, desesperada, dispuesta a aceptar migajas. Pensé en el momento en aquel hospital que lo cambió todo, en esas palabras crueles que, paradójicamente, me liberaron. Y pensé en quién era ahora. Una mujer completa. No definida solo por mis relaciones con otros, sino por mi propio carácter, mis propios logros, mi propia paz. Todavía era madre de Mariana, sí, y ahora abuela de Mateo. Todavía tenía esa parte de mi identidad, pero también era artista, empresaria, amiga, compañera, mentora, mujer independiente. Era multidimensional, compleja, en constante evolución. Mi teléfono sonó con un mensaje de Mariana. Una foto de Mateo en su primer día de escuela primaria, con su uniforme nuevo y una sonrisa orgullosa. El mensaje decía: «Mamá, Mateo quiere videollamarte después de la escuela para contarte todo. Te ama». Y yo también. Sonreí mirando la foto. Mi nieto, creciendo tan rápido. Mi hija, presente y cariñosa. Nuestra relación, aunque nunca sería perfecta, era genuina y estaba sanando más cada día. Respondí: «Estaré esperando su llamada. Los amo también». Y luego volví a mi libro de poesía, al sol de la tarde, a mi vida hermosa e imperfecta en San Miguel de Allende, a esta segunda oportunidad que me había dado a mí misma cuando decidí que merecía algo mejor. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con la Lucía de hace 5 años, la que estaba parada en aquel pasillo del hospital con el corazón roto en 1000 pedazos, le diría esto: «Sé que duele. Sé que sientes que no puedes sobrevivir este dolor. Pero puedes. Y no solo sobrevivirás, prosperarás. Descubrirás partes de ti misma que habías olvidado que existían. Construirás una vida que es tuya, no vivida a través de otros. Y aunque la relación con tu hija nunca será lo que fue, será algo diferente, algo más honesto y saludable. Pero más importante aún, aprenderás la lección más valiosa: que tu valor no depende de que otros te valoren, que eres completa tal como eres, que mereces respeto, amor, paz, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de San Miguel en tonos de rosa, naranja y morado. Me levanté de mi banca, estiré mi cuerpo de 67 años que todavía me llevaba donde necesitaba ir, y caminé de regreso al hostal. Había cena que compartir, huéspedes que atender, risas que disfrutar, una vida que vivir, una vida que yo había escogido, una vida que yo había construido, una vida que finalmente era completamente mía. Y mientras caminaba por ese jardín hermoso, bajo ese cielo de colores imposibles, rodeada por el hogar que había creado, con la paz que había peleado por ganar, susurré una oración de gratitud, no por el dolor, pero sí por lo que el dolor me había enseñado, no por la pérdida, pero sí por lo que encontré cuando dejé de buscar mi valor en lugares donde nunca iba a encontrarlo. Había sobrevivido el día que mi hija me gritó que ojalá muriera, y al hacerlo, había encontrado una forma de vivir verdaderamente por primera vez en mi vida. Si esta historia resonó en tu corazón, tal vez quieras escuchar otra historia de mujeres valientes que también eligieron respetarse a sí mismas. Te espero en el próximo video.